Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de inteligencia artificial, programación y robótica. Vamos a iniciar con lo que sería la clase del día de hoy, leyendo el versículo de esta semana, que es Mateo 6:21, que nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará también vuestro corazón. En este pasaje hemos estado meditando respecto de el hecho de si nos volcamos o nuestras prioridades están en términos de las cosas materiales o de las cosas espirituales. Realmente debe de haber un balance en nuestras vidas. Si bien es cierto, necesitamos de cosas materiales que nos dan quizás algún tipo de comodidad, por así decirlo, o algunas pues sí son muy necesarias incluso para nuestra sobrevivencia. Debemos estar conscientes que nuestra vida no debe desvivirse en solo obtener riquezas o solo buscar, digamos, la parte del materialismo. Jesús era consciente en ese tiempo de ello, que el materialismo ha estado aquí en este mundo imperante desde hace mucho tiempo atrás. El querer apropiarse de cosas, tener cosas, volverse poderoso, tener dinero, propiedades, automóviles, carros, todas estas cosas, pues el enemigo nos las pone enfrente, ¿verdad? Para que nosotros perdamos el sentido de nuestras vidas espirituales. Cabe destacar que quizás el hecho de la división de nuestras 24 horas que se dio después de los fenómenos, digamos, relacionados a los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Por lo que se celebra el 1 de mayo, terminó dando aquella situación de que, pues, lo correcto es que una persona trabaje 8 horas al día, 8 horas descanse y el resto de las restantes otras 8 horas las dedique a sus cuestiones personales, a la familia, por ejemplo, a sus actividades personales. Pues si es así, ¿verdad? Dentro de esas 8 horas que nos quedan como a libre elección para hacer nuestras cosas, deberíamos de incluir un tiempo en el cual invirtamos algo en la parte espiritual, en nuestros tesoros espirituales, ya sea leyendo la Biblia, meditando un poco sobre ella, teniendo un devocional, compartiendo con otras personas respecto del Evangelio, escuchando una predicación o haciendo cosas para la obra de Dios. Por eso esta semana la reflexión nos invita a preguntarnos, bueno, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está con las cosas materiales, con los tesoros terrenales o está con los tesoros espirituales, con aquellas cosas que tendrán alguna trascendencia a nivel, digamos, más allá de este planeta? Bueno, cerramos con eso y vamos a continuar con nuestra clase. El día de ayer estábamos viendo cómo trabajar lo que venía siendo un diagrama de flujo para la solución, digamos, que planteamos de calcular los descuentos de ley de un empleado. Decíamos, bueno, vamos a omitir el hecho de que hay un descuento más, ¿verdad? Que es la renta, que en ese caso pues no lo hemos involucrado. Pero si incluimos eso, el detalle es que ya nuestro ejercicio ya no va a ser secuencial, sino que entraríamos a otro tipo de ejercicio en donde iríamos a estructuras selectivas. Entonces vamos a dejar eso quizás para más adelante. Nos habíamos quedado en esta parte en donde decíamos, bueno, tenemos la mitad, digamos, del ejercicio completo porque se nos pide hacer un flujograma, pero al mismo tiempo se nos pide hacer un pseudocódigo. Entonces, aquí vamos a poner el pseudocódigo para el problema que se nos planteó y vamos a tratar de resolverlo. Ahora, en ese sentido, voy a ahorrarme un poco de tiempo porque voy a utilizar lo que ya tenemos escrito. O sea, solo voy a ir como numerando las cosas que ya están para no tardarnos mucho. Porque al final de cuentas, si yo tengo un flujograma, soy capaz de sacar el pseudocódigo y si yo tengo un pseudocódigo, soy capaz de construir el flujograma. Estas soluciones son de esa manera. Hay correlación entre ambos y si yo tengo uno de estos, puedo sacar el otro. Entonces, lo primero hemos dicho acá va a ser numerar. Y claro, el primer paso va a ser el inicio en este caso, que ya está marcado allá como inicio. Voy a cambiar.
quizás el color de la fuente para que sea más claro, ¿verdad? Ese color pues no nos favorece mucho quizás a la parte visual. Vaya, tenemos inicio. Entonces, a partir de aquí, estas instrucciones van a ser las mismas, o sea, no vamos a tener mayor cambio. Vendrían siendo las mismas instrucciones. Entonces, si las copiamos aquí, pues nos irían quedando así. Solo voy a cambiar eso para que quede con la alineación del texto hacia la de izquierda, ¿verdad? Que sería la normal. Entonces tenemos inicio, tendríamos un mensaje, ¿verdad? Que diría introduzca el nombre del empleado y luego leer el nombre del empleado, aunque eso sería realmente una sola sentencia, no serían como dos. O sea, es un mensaje, ¿verdad? Que se va a desplegar y aquí podríamos introducir una directiva más que no la hemos visto, pero en algunos lenguajes de programación, ¿verdad? Esa directiva se le conoce como display. Entonces podríamos poner acá display, por ejemplo, que sería como mostrar, mostrar en pantalla algo. Eh, no es menester que vaya de esa manera, pero en el pseudocódigo nos podría dar esa idea. Bueno, necesito desplegar este texto. Display, ¿y cuál es el texto? Introduzca el nombre del empleado. No es requisito, así que solo lo dejo como una idea de que si quisiéramos ser como muy detallistas en términos de las operaciones que se van a ir realizando o de las instrucciones, esa sería una instrucción realmente. Pero dejémoslo acá, dejémoslo así como lo hemos planteado. Y hemos dicho, bueno, la instrucción aquí debe ser realmente, leer la variable. Y esta también la vamos a subir y vamos a decir, bueno, se despliega un texto que dice introduzca el salario base y dice read salario base. Leemos lo que vendría siendo esa variable. Bien, una vez hecho esto, pues podríamos irnos ya aquí y decir, bien, vamos a tomar ahora de base lo que vendría siendo las operaciones a seguir. Vamos a ingresarlas acá, igualmente, ¿verdad? Como estamos tratando de ahorrar un poquito de tiempo, vamos a dejarlas acá y vamos a ponerlas aquí de este lado. Bien, vamos a poner operación por operación, ¿verdad? Calcular el descuento, pero decíamos bien acá que cuando se hace el pseudocódigo no es muy recomendado utilizar el símbolo igual. Decíamos que había un símbolo que era el que se representaba para ello. En este caso vamos a irnos acá a los caracteres especiales, ya que estamos utilizando Google Slide para esto, y vamos a buscar el símbolo que hemos dicho que es como la asignación, ya que sería, por ejemplo, este símbolo el que podríamos utilizar. Es una flecha que apunta hacia el lado izquierdo y ya la tendríamos aquí insertada. Entonces vamos a dejar una acá, vamos a cambiar y vamos a cambiar. Eso es por la situación de que en algunos lenguajes de programación el símbolo igual se conoce más como un operador lógico que un operador aritmético, aunque la verdad es que es el que se suele utilizar. Ya en la práctica no hay mayor diferenciación entre una cosa y otra. Pero el pseudocódigo, digamos que nos pide esto, ¿verdad? Que usemos en vez del igual esta flechita que significa asignar. Entonces ahí estaríamos asignando estos valores. Bien, hasta acá iríamos con seis instrucciones o seis pasos en nuestro diagrama de flujo. Vamos a ir ahora a estos últimos que igualmente, ¿verdad? Vendrían siendo como un mensaje seguido de un texto, como desplegar un mensaje seguido de un texto. Entonces tendríamos acá el descuento, igual aquí podríamos poner el display, ¿verdad? Como para dar la idea, bueno, desplegar esto y sería el texto más, recordemos que el ampersand en este caso nos está indicando que a este texto, a esa cadena de texto, voy a unir lo que tenga el valor del descuento del is. Y con eso, pues ya solo nos faltaría cerrarlo, ¿verdad? Ponerle aquí lo que es el fin. Vamos a tratar de dejar el mismo tipo de letra, digamos, para este ejercicio. Vamos a ver si quizás con unos 16 puntos, no se nos sale mucho del cuadro. Sí, ahí estaría bien.
Bueno, entonces, ese sería el pseudocódigo para el ejercicio que estuvimos realizando el día de ayer. Vendríamos a decir que tenemos un primer paso, que es el inicio, un segundo paso donde pedimos introducir el nombre del empleado, leemos el nombre del empleado, una tercera instrucción donde desplegamos un mensaje que diga introduzca el salario base, leemos la variable del salario base, luego hay una variable que le hemos llamado descuento de IS, en donde multiplicamos el salario base que ya introdució el usuario por el 0,03, que es el 3% del descuento. Luego la variable descuento AFP, en donde asignamos el valor de la multiplicación del salario base por el 0,0725, que sería equivalente al 7,25% de descuento, una variable que se llama salario a pagar, a la cual le asignamos el salario base menos el descuento de IS menos el descuento de AFP. Nótese que esas variables debemos de ir en ese orden. No podemos pasar, por ejemplo, lo que está en el punto 6, no lo podríamos poner en el punto 4 si antes yo no he calculado cuánto es la variable descuento de IS o la variable descuento de AFP. Debemos de llevar como esa secuencia de que si necesito algo, debo de primero haberlo calculado. Luego, en el paso 7, entenderíamos que vamos a mostrarle al usuario un mensaje que va a decir el descuento de IS es tanto con el símbolo de dólar y le va a aparecer el valor. Igual para lo de la AFP. Y al final, el salario con los descuentos va a ser el salario a pagar. Con eso estaríamos terminando nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Para este ejercicio. Entonces, estaríamos ante esta situación en donde este ejercicio estaría ya resuelto. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de ese ejercicio. Yo solo para confirmar, comenzamos primero con lo que usted hace, la cajita negra, creo que dijo que era. Sí, eso es lo primero, hacer el diagrama de caja Ajá, negra, sí. diagrama de caja negra. Luego hacemos lo que es el diagrama de flujo y terminamos con este que sería el pseudocódigo. El pseudocódigo, así Con es. eso estamos ya resolviendo básicamente lo que nos ha pedido. Sí, que el problema decía elaborar un flujograma, el pseudocódigo. Entonces, el diagrama de flujo es, digamos, parte de la solución y el pseudocódigo también. En la práctica, o sea, se supondría que en la práctica, si a mí me dicen elabore o resuelva esto y no se me dice si es con flujograma o si es con pseudocódigo, yo puedo escoger con qué lo hago. Puedo hacer un flujograma, si se me hace más fácil, lo puedo hacer el pseudocódigo. Pero si se me dice que elabore las dos cosas, como en este, tengo que hacer los dos. Si se me dice haga el flujograma, pues solo es el flujograma. Solo sería este de acá, el dibujo este. Pero si se me dice haga un pseudocódigo, entonces tengo que hacer este. Aquí estamos viéndolo como integral, vea, como llevar los dos a la par, vea, flujograma y pseudocódigo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más dudas? Bueno, entonces vamos a aprovechar los minutos de la clase para plantear otro ejercicio con la misma dinámica de este, solo que va a ser un nuevo ejercicio. Entonces, vamos a plantear acá, digamos, el siguiente problema. Vean, hoy siempre se nos pide lo mismo, ¿verdad? Elaborar un diagrama de flujo y su pseudocódigo. Elaborar un diagrama de flujo y su pseudocódigo para calcular el área de un rectángulo. Lo vamos a poner fácil. Ese está bastante fácil. Sería como para resolver un problema matemático, digamos, en este caso. Elaborar un diagrama de flujo y su pseudocódigo para calcular el área de un rectángulo. Bueno, entonces haríamos lo mismo, ¿verdad? Y voy a aprovechar que ya tenemos esto acá. Voy a llevar algunas cosas que
ya van a ser comunes, lo primero es hacer el diagrama de caja negra. La caja negra me ubica a mí qué datos son de entrada, qué datos son de salida y qué voy a considerar como mis posibles fórmulas o bien operaciones que debo de realizar. Entonces, partiendo del problema, digamos cuáles van a ser los datos de entrada acá. Bien, de acuerdo a las matemáticas, ¿cómo se define el área de un rectángulo? Mm, Se nos suele decir que necesitamos dos valores, ¿verdad? Pensamos en un rectángulo, se nos dice, bueno, va a necesitar usted la base del rectángulo y va a necesitar la altura. Esas van a ser las dos variables de entrada. Porque una fórmula para encontrar el rectángulo sería decir, bueno, el área es igual a base por altura. Ahí encontramos el área. Entonces, vamos a tomar esos nombres, ¿verdad? Base y altura, como nuestras variables de entrada. ¿Y cuál va a ser entonces la variable de salida? Bueno, el área del rectángulo. Entonces, vamos a denominar una variable con el nombre de área. Ahora, ¿qué quedaría acá? Nos quedaría, digamos, hacer la operación. ¿Eh? Va a ser algo sencillo, porque diríamos, bueno, el área va a ser igual a la base por la altura. El área sería igual a multiplicar base por altura. Y no necesitamos nada más, ¿verdad? O sea, ya con esto el ejercicio de la caja negra nos plantea, bueno, variables de entrada, variables de salida y la operación que vamos a realizar para encontrar lo que es el área. Bueno, ya tenemos esto, entonces ahora vamos a elaborar el flujograma. Y eh, para que veamos que estos ejercicios prácticamente siguen el mismo proceso, o sea, este tipo de ejercicios todos son secuenciales. Son ejercicios en donde yo tengo datos de entrada, hago un proceso con esos datos y luego muestro la salida. Este tipo de ejercicios se llaman algoritmos o diagramas de flujo o pseudocódigos. Todos están dentro de lo que se conoce como una estructura secuencial, que significa que un paso va después del otro y no puedo saltarme, ¿verdad? Muchos pasos. Entonces, para que entendamos que si lo que ya usamos para lo anterior lo aplicamos acá es lo mismo, ¿ve? Entonces, vamos a usar el mismo diagrama de flujo, pero le vamos a cambiar, miren, los valores internos, porque en realidad vamos a hacer casi lo mismo. Entonces, lo que no cambiaría acá es que siempre tenemos inicio y fin. Lo que sí vamos a cambiar es lo que va a estar aquí adentro, ya porque no vamos a necesitar, digamos, todos estos valores. Igual aquí, ¿verdad? La operación de la que acabamos de ver no va a ser tan larga, va a ser bastante corta. Y aquí vamos a necesitar nada más un mensaje, digamos, y el resto no. ¿Qué significa? Que si yo ya tengo flujogramas, algoritmos preelaborados, y voy a seguir siempre la misma estructura, pues tengo la ventaja que solo tengo que ir cambiando ciertas cosas. De hecho, en un código, ya para un lenguaje de programación, eso es lo que se hace. Hay muchos programadores que tienen una base de datos o una base de código, llamémosle mejor así, que son ya programas que hacen ciertas operaciones. Y cuando necesitan, solo los van a traer, los copian y los pegan y los adaptan a lo que se requiere ahorita. Entonces, en este caso, pues no vamos a necesitar introducir el nombre del empleado. Vamos a poner un poco variado esto y le vamos a poner escriba. Vean, el usuario va a ver un mensaje que diga escriba la base, la base del rectángulo. Escriba la base del rectángulo. Eso vamos a ponerle ahorita al usuario. Entonces, ¿qué vamos a leer? Bueno, la variable que vamos a denominar nosotros base. Vean, read base sería la instrucción, leer la base. Y aquí vamos a ponerle, ¿verdad? Al usuario, escriba, en vez de introduzca, escriba la altura.
Escriba la altura del rectángulo. Escriba la altura del rectángulo. Y entonces el usuario va a ver ese mensaje y ¿qué vamos a leer? Read. Y en este caso vamos a leer la variable altura. Leer variable altura. Bueno, voy a corregir esto de los acentos, pues porque es, digamos, una cadena de texto, está bien corregirlo, pero si son variables, cuidado con usar en los nombres de las variables acentos porque implica que si usted denomina una variable con un acento, debe de ir llevando ese acento en todas las variables, porque para los sistemas es diferente escribir algo con una letra mayúscula, con una letra minúscula, y ya no se diga si le ponemos una tilde, ¿verdad? Ya es otra cosa, es otro carácter. Así que eso vamos a recomendar en los nombres de las variables no usar por lo general acentos. Lo otro, como es un texto que se despliega, pues no hay ningún problema. Ahora aquí vamos a hacer entonces la operación. Vamos a decir, bueno, el área, ¿verdad? Va a ser igual a la base por la altura. Recordando que el asterisco es el símbolo que representa la multiplicación. ¿Y cuál va a ser la salida? Bueno, vamos a variar, ¿verdad? Y vamos a ponerle acá. Ponerle aquí, ya no necesitamos ni el símbolo de dólar. Ya vamos a ponerle acá ponerle el área es igual a. En este caso no vamos a considerar unidades. Es decir, la persona va a introducir la base del rectángulo y la altura en las unidades que él quiera. Pero si se quisiese hacer como más complejo el ejercicio, podríamos decirle a la persona, ¿verdad? Escriba la base del rectángulo en metros cuadrados, perdón, en metros, en centímetros o en la unidad que esté utilizando, pulgadas. Eso podría ser para algo más complejo. Incluso podría ser para una estructura diferente. Una estructura donde primero se le diga a la persona, bueno, seleccione la unidad en la que calculará su área. Y podría aparecer una pantalla donde la persona escoja, bueno, voy a trabajar con pulgadas, voy a trabajar con milímetros, con centímetros, con kilómetros, dependiendo de lo que sea. Pero eso ya sería, repito, como para otra estructura, para una estructura selectiva. En esta estructura secuencial se asumen muchas cosas. Aquí estamos asumiendo que los valores que va a ingresar la persona son números, nada más. No estamos tomando en cuenta las unidades en ese momento. Eh, Ahora, vamos a continuar con la idea y en este caso, pues escribiríamos la variable de salida, que es la variable área. Podríamos ahí que se escriba, ¿verdad? La variable área. Bueno, voy a poner ese texto al centro y ahí llegaríamos al fin. Bueno, como este es más corto, podemos reducir un poquito nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? En la medida de lo posible, digamos que quede todo en una sola línea. Vamos a tratar de dejarlo como del mismo tamaño cada uno para que se vea o se mantenga cierta estética, ¿verdad? En términos de los anchos de la figura. Entonces ahí tendríamos esto y lo que sí no copié fueron las conexiones. Entonces vamos a hacer aquí las conexiones entre un punto y otro. O sea, hacer el otro conector acá. Pero básicamente estamos diciendo que acá lo que hemos hecho nada más es retomar el mismo patrón, que es primero leer datos de entrada, después procesar esos datos y después de haberlos procesado dar un dato de salida. Entonces acá ya solo vamos a ir como orientando el flujograma a nivel del, digamos, para que las flechitas queden como en posición más vertical, de que no queden así con esa inclinación.
ver esta deposición hacia acá. Y de manera general, eso vendría siendo, digamos, nuestro diagrama de flujo ya adaptado a la nueva situación o el nuevo ejercicio que estamos planteando aquí. Tendríamos lo que vendría siendo el cálculo de las áreas, en este caso para lo que sería un rectángulo, eso es lo que estaríamos planteando. Vamos a agregar la última conexión. Va a quedar un poquito desalineado. Bien, pero básicamente la idea es, comenzamos, escribimos los datos, se procesa y se da una salida. Si vamos ahora a crear nuestro pseudocódigo, de hecho lo podríamos hacer aquí a un ladito, ¿verdad? Ya que tenemos el flujograma como para irlo viendo. Entonces podríamos, el paso uno sería el inicio. Luego el paso 2 pues van a ser estos mensajes con las instrucciones de la instrucción read, de leer. Estaríamos ahí con este, pero eso lo vamos a subir, ¿verdad? Porque realmente es la misma instrucción en una sola. Luego tendríamos la operación, que es esta que está acá. Sería, digamos, es el punto 4 dentro de nuestro pseudocódigo. El punto 5 vendría siendo este. Y el sexto sería el fin, digamos, del programa. Vamos a alinear esto de una forma diferente. A dejar todo con el mismo tipo de letra. Vamos a alinearlo a la izquierda, eso sí es importante, que esto siempre esté a la izquierda. Vamos a ponerla de 18 puntos y vamos a dejar todo con el mismo color. Entonces, esto sí lo vamos a llevar a una nueva lámina. Vamos a ponerle acá el pseudocódigo. Y entonces nos traemos esto para acá. Incluso si quisiéramos hacerlo en la misma lámina, podríamos poner de un lado el algoritmo, el flujograma y del otro lado el pseudocódigo, que sería este que está acá. Aquí nada más haciendo el cuanticazo, decíamos que va a ser necesario utilizar acá, por ser el pseudocódigo, ¿verdad? Es mejor utilizar el símbolo de asignación en vez del igual para no confundirlo con el operador eh, en donde estamos copiando. Y en este, pues aquí faltaría, porque en este sí estamos mostrando un mensaje, el ampersand, que es lo que une el texto de acá con el contenido de la variable área. Bueno, ahí estaríamos entonces con este ejercicio ya implementado. En primer lugar, planteando la solución con lo que vendría siendo un diagrama de caja negra. El diagrama de caja negra nada más nos sirve para orientarnos respecto de lo que entra, lo que sale y cómo se va a procesar. Luego, una vez establecido eso, lo llevamos a la forma de un flujograma, siguiendo el esquema, digamos, de un flujograma secuencial. Y por último, terminamos con lo que es un pseudocódigo. Lo que sí quiero destacar y que no me parece mucho de Google, o por lo menos de Slide, es esto. Miren que cuando uno quiere alinear esto, ¿verdad? No queda rectecito, sino que miren, me va moviendo, o sea, como que me va diciendo que tengo que recomponer todo y reajustar. No es como las otras herramientas que sí, ¿verdad? Nos van dejando las uniones que se hacen de ellos en una sola línea horizontal. Ahí sí le restaría puntos acá a Google y creo que quizás lo más práctico para no tener ese problema en esto sería mejor trazar una línea de acá, una sola conexión, por ejemplo, aquí de línea que vaya desde acá hasta acá. Miren. Entonces, y ahí ya lo podemos alinear, pero eso implica que esto lo tendríamos que ordenar, traerlo al frente, ¿verdad? Aquí, para que quede sobre la línea.
Ordenar también acá y traer al frente. Lo mismo haríamos con esta, ¿verdad? Ordenar y traer al frente. Así que esto sería, digamos, lo único que pondríamos queja de que los conectores acá no funcionan como en otros programas que sí van quedando siempre alineados a pesar de que nosotros movamos lo que son las figuras, ¿verdad? O hagamos cambios en las figuras, van quedando alineadas. En cambio aquí es de ir buscando la alineación y creo que lo más práctico es esto, ¿verdad? De trazar una sola línea para que queden rectos. Porque ese más o menos quedó recto, ¿verdad? Pero aún así hay líneas que se miran como que están más inclinadas hacia un lado y hacia otro y no se pueden dejar rectas. Y por lo menos de acuerdo a las reglas que estuvimos estudiando, se nos dice que para los flujogramas las líneas deben ser o verticales, horizontales, pero no deben quedar como estas que están aquí. Es, digamos, el único punto que restaríamos de Google Slide que no maneja muy bien esas conexiones. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta con este segundo ejercicio que hemos agregado a este documento? No, en mi caso no. No. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a dejar la clase de este día hasta acá. Mañana, como es miércoles, tenemos la pausa de la semana, vamos a regresar el jueves. El día jueves, lo que vamos a hacer es que los ejercicios que hemos estado resolviendo, vamos a llevarlos ahora a un lenguaje de programación. Es decir, vamos a retomar esto que sería como haberlo hecho en papel y lápiz y ahora lo vamos a poner en un lenguaje ya de programación. Vamos a comenzar a interactuar y ahí vamos a comprender mejor por qué los pseudocódigos nos dan esas instrucciones. Instrucciones que nos van a servir en el lenguaje específico. Y es allí donde el programador debe conocer cuál es la sintaxis de una instrucción en el lenguaje que está utilizando. En cada lenguaje existen instrucciones similares. Por ejemplo, el read y write son instrucciones universales en los lenguajes de programación, pero en cada uno tienen nombres diferentes. No se llama necesariamente read, no se llama necesariamente write, sino que tienen otros nombres u otras formas a través de las cuales se van a capturar esa información. Allí es donde decimos, bueno, el pseudocódigo es una previa para preparar una solución independientemente del lenguaje específico que vayamos a utilizar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz noche y primero Dios nos vemos el día jueves. Gracias, buenas noches. Realmente, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.